Ahí. Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando, o sea que vamos a estar continuando la clase anterior más bien, ¿verdad? Siempre vamos a estar hablando de las optimizaciones del rendimiento deportivo, o sea, más bien de las técnicas deportivas, ¿verdad? Y hoy principalmente vamos a estar enfocándonos sobre el estudio de la fatiga muscular. Evidentemente, en cuanto a los efectos en la biomecánica del movimiento y el rendimiento deportivo. ¿Cómo es que se da esta situación? O si es buena, o si es mala, o hasta qué punto es buena, hasta qué punto es malo, ¿está bien? Buenos Aires. Acá a modo de introducirnos al tema, la fatiga muscular entonces es un fenómeno que evidentemente afecta en este caso a todos los deportistas en algún momento de sus vidas, evidentemente. Es la reducción de la capacidad del músculo para generar fuerza. Y su impacto no solo afecta el rendimiento, sino que también puede alterar la biomecánica del movimiento, aumentando el riesgo de lesión. Entonces, la fatiga muscular evidentemente se va a dar más en deportistas que en cualquier otra persona que de, qué sé yo, que de buenas a primeras nomás se levanta, se sienta y evidentemente ahí no va a fatigar, por ejemplo, el músculo, ¿verdad? Entonces, siempre se va a ir dando eh, de manera más frecuente, evidentemente, en los deportistas, ya más bien por una sobrecarga que le está dando a cierto grupo muscular. Entonces, se va reduciendo esa capacidad de fuerza, mejor dicho, de la capacidad de generar fuerza en ese músculo, evidentemente. Lo que a su vez va a ir llevando a alterar la biomecánica. O sea que si yo, por ejemplo, tengo que flexionar el codo en tal o cual técnica, en algún tipo de ejercicio, y ya no da abasto, anga, pobrecito, mi pobre bíceps, evidentemente le voy a estar sobrecargando. Entonces, qué sé yo, con esa rutina o sin buen descanso y demás, y yo le voy sobreexigiendo y sobreexigiendo cada vez más, va a llegar un momento en el que se va a fatigar el músculo y ya no va a rendir como rendiría en el caso de que esté bien, en el caso de que esté descansado, hablando mal y pronto. Es una condición en la que un músculo pierde temporalmente su capacidad de generar fuerza o rendimiento óptimo de un esfuerzo prolongado o intenso. Es una respuesta natural del cuerpo al esfuerzo físico y puede tener diversas causas. Es lo que usualmente realizamos en el gimnasio más que nada, cuando decimos, estoy haciendo, o sea, tal rutina al fallo. O sea que hasta literal, hasta donde ya no dé más ese grupo muscular. Evidentemente en el gimnasio nosotros trabajamos puntualmente, ¿verdad? Más localizado ciertos grupos musculares. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando llegamos al fallo, cuando estamos realizando cuádriceps o ejercicio de cuádriceps, evidentemente el que va a salir lesionado, si no se realiza correctamente la técnica, evidentemente podemos terminar lesionando el cuádriceps ahí, ¿verdad? Por esa sobrecarga intensa en donde ya no da abasto el músculo y en donde varios días le estábamos sobrecargando. Por eso es que usualmente cuando se trata más bien del gimnasio, los ejercicios, si bien son localizados, evidentemente se va a generar mucha carga o mucha fuerza o varias repeticiones o mucha resistencia a un grupo muscular.
Por eso es que evidentemente yo, Sandrita, quiero, qué sé yo, super, hiper, mega, hipertrofiar mi cuádriceps y no voy a estar haciendo ejercicio de cuádriceps de lunes a viernes. Lógicamente. No como en otros deportes en donde es más bien interdisciplinario. O sea, todos los grupos musculares del cuerpo están trabajando ahí. Por ejemplo, en el fútbol usamos mucho las piernas, ¿verdad? Entonces, todos los grupos musculares de la pierna están trabajando en ese momento. Por eso doy como ejemplo el gimnasio, ¿verdad? Que es más localizado, más centrado el trabajo. Entonces, justamente podemos ir lesionando, eh, no rápido, pero sí podemos terminar lesionados y mal lesionados cuando no descansamos bien, no nos alimentamos bien y ejecutamos con demasiada carga a ese grupo muscular o a ese músculo. Muy bien. Los efectos de la fatiga muscular en la biomecánica del movimiento. Vamos a hablar un poquitito sobre esos efectos. La fatiga muscular afecta directamente la capacidad del cuerpo para realizar movimientos eficientes y controlados. Algunos de los efectos más comunes incluyen reducción en la fuerza, en la producción de fuerza, que es lo que evidentemente llegamos a eso cuando hay una fatiga muscular. No rinde bien el músculo, entonces no genera esa misma fuerza con la que usualmente estamos entrenando, ¿verdad? O bien no soporta la carga, ¿verdad? Ok. Alteración del patrón de movimiento. Evidentemente, cuando ya está fatigado, ya está muy sobrecargado un músculo, entonces en ese caso va a utilizar otro grupo musculares para poder compensar la carga. Y en ese caso es donde se vuelve deficiente la técnica. Entonces ahí en donde ya va afectando la técnica o la biomecánica del músculo. Como les suelo decir, en una de las clases que tuvimos les había mostrado la mala ejecución de ciertas técnicas. Ahí, por ejemplo, aplicaba, qué sé yo, por ejemplo, está haciendo, a ver qué ejemplo les puedo dar. Eh, a ver, por ejemplo, están haciendo levantamiento de glúteos, qué sé yo. O sea, manejan lo que es el levantamiento de glúteos en el gimnasio, ¿verdad? Te acostás, colocar Sí, la barra sobre la pelvis y ahí generas esa elevación, elevación de pelvis, ¿verdad? Sí, elevación pélvica. Ajá. un ejercicio, profe. Sí. Entonces, Sí, al realizar ese ejercicio, por ejemplo, cuando no se ejecuta bien la técnica, se puede compensar con cualquier otro grupo muscular que no es el glúteo específicamente. Ahí, por ejemplo, qué sé yo, si vos, ahí podemos trabajar cuádriceps, podemos trabajar isquiotibiales y podemos trabajar glúteos también. Entonces, si yo estoy queriendo trabajar glúteo en ese caso, o sea, los glúteos es lo que en teoría estoy trabajando, ¿verdad? Pero yo hago un mal movimiento o mi pie traigo más para hacia atrás o muy hacia adelante o abro demasiado, entonces va a ir compensando con otro grupo muscular y al fin y al cabo glúteo no va a trabajar. Va a estar trabajando aductor o va a trabajar, qué sé yo, cuádriceps, pero no va a trabajar, por ejemplo, glúteo específicamente. Entonces, cuando ya no da abasto un grupo muscular, va a tratar de compensar con otro músculo y se ejecuta mal la técnica. Porque si bien, por ejemplo, qué sé yo, en ese caso con una flexión de cadera, estoy en teoría realizando una técnica, al compensar con otro músculo, quizás ese otro músculo realice el movimiento contrario o realice otro movimiento que no sea exclusivamente la extensión, la flexión de cadera en ese momento, ¿verdad? Por poner de ejemplo. Entonces, es ahí en donde evidentemente
la eficacia de la técnica se pierde. No está trabajando el grupo muscular que yo estoy queriendo activar. Eso en este caso, cuando se trata de una fatiga muscular, es automático. No es porque yo estoy realizando mal mi técnica, sino es porque le sobrecargué demasiado a ese grupo muscular en donde el músculo te pide auxilio o le pide auxilio a los grupos musculares aledaños, más cercanos, ¿verdad? Entonces, no rinde como tiene que rendir. Evidentemente, posterior a eso, podemos ir también lesionando con en mayor proporción a ese grupo muscular. Primero te está avisando, ya no estoy dando abasto, hasta acá puedo. Y si ahí le seguimos sobrecargando, vamos a ir terminando, vamos a terminar desgarrando, por ejemplo, al músculo. O contracturando mal, ¿verdad? Bueno, de hecho que primero la contractura y después el desgarro. Pero a modo de Profe, que dimensionen. profe, ¿puedo mostrar un ejercicio que me hacen súper mal acá las chicas? Sí, mostrar Con nomás. la pelota, Sí, no se ríen. entonces sigue. Por ejemplo, nosotros hacemos este ejercicio, le hago hacer, le hago así y hacemos así y me hacen así. Y tiene que ser la pierna cerrada del cuádriceps, panza, ahí abriendo bien, bien cuadradito, abajo bien cuadradito, ¿verdad? Y generalmente la gente se va hacia atrás porque no pone su peso en el cuádriceps y no hace la apertura correcta, hace la ala de pollo Claro. y no trabaja nada, ¿verdad? Y eso le quería mostrar lo que hablas de eficacia del movimiento. Entonces ahí no está trabajando lo que en teoría debería estar trabajando. Y ocurre mucho con justamente, vamos otra vez por ese lado, por la mala ejecución de la técnica en ese caso. Ahí, por ejemplo, por mala ejecución, pero en este caso es ya porque no da abasto el músculo, ¿verdad? Se sobrecarga tanto el músculo que tiene que compensar con otro músculo para no desgarrarse, por ejemplo. Y eso depende otra vez. O sea, depende mucho de si eso ya está haciendo y no estamos dándole su respiro a ese músculo, evidentemente va a terminar, ya no va a dar abasto ni compensando con otro músculo. Entonces ahí sí vamos a terminar lesionando. Disminución del control motor. La fatiga reduce la capacidad del sistema nervioso para coordinar los movimientos musculares. Esto puede resultar en un control motor pobre, aumentando el riesgo de movimiento descoordinado. Cuando ya tiembla, ya no da abasto. Y ese es cuando el famoso llega al fallo, ¿verdad? Hasta que tiemble, hasta que duela, ¿verdad? En teoría. Eso tiene que ser bien controlado, tiene que ser bien monitorizado, bien guiado, porque puede llevarle a una lesión fea al alumno en este caso, o al entrenante. Aumento en la rigidez articular. Con la fatiga, el rango de movimiento puede reducirse debido a la rigidez en los músculos y articulaciones, lo que afecta la fluidez y amplitud de los gestos deportivos. También ocurre mucho, evidentemente, sabemos que el músculo está conectado al hueso a través del tendón, ¿verdad? Cuando el músculo genera contracción y relajación, estira el tendón, estira el hueso y realiza el movimiento, ¿verdad? Cada articulación o cada unión de dos o más huesos entre sí es una articulación. Cada articulación tiene su rango de movimiento. Si yo tengo fatigado mi bíceps, evidentemente no voy a poder doblar todo, por ejemplo, el codo, ¿verdad? Entonces, porque va a estar limitado su movimiento, porque no puede generar ni siquiera, o sea, no puede generar tanta fuerza siquiera al punto de que duele al realizar el movimiento. Ok. Deterioro en la postura y estabilidad.
La fatiga compromete la capacidad del atleta para mantener una buena alineación postural y estabilidad, lo que puede desencadenar lesiones por malas posturas. Entonces, ya, con el tiempo va deteriorándose y va llegando hasta acá. Entonces, va en ascenso, ¿verdad? Primero le sobrecargamos mucho, entonces ya empieza a compensar. Después empiezan a disminuir el control motor, ya tiembla, ya no da abasto, al punto en el que hay veces que soltás la mancuerna o lo que sea, ¿verdad? Eh, algo así muy personal. Siempre me da miedo la prensa, por ejemplo, cuando estoy realizando demasiado pesado ya. Siempre tengo miedo de que tipo, no aguante el músculo y suelte, ¿verdad? Y se te cae la prensa encima, ¿verdad? Puede ocurrir. Entonces, siempre está ese miedo ahí eh, latente. Entonces, posterior a eso, ya no controlamos, ya no controla la fuerza, ya no controla el movimiento y posterior a eso empieza ya la rigidez articular. Posterior otra vez a eso y por último, el deterioro en la postura y estabilidad. Ya no podemos realizar, como como ya empieza a haber esa rigidez, evidentemente también ya va a ir alterando o afectando la postura y la estabilidad. Tu audio, compa. Impact, Perdón. impacto en el rendimiento deportivo. La fatiga muscular tiene un efecto significativo sobre el rendimiento deportivo y su influencia varía según el deporte y la duración o intensidad de la actividad, evidentemente. Disminución en la velocidad y potencia en deportes que requieren movimientos rápidos y explosivos como el sprint o levantamiento de pesas, la fatiga disminuye la capacidad de realizar estos movimientos a máxima velocidad o con una máxima potencia. Entonces, de ese modo va a ir afectando la fatiga a nivel ya deportivo, ¿verdad? A nivel ya de, qué sé yo, de alguna actividad, como menciona acá, que implica movimientos rápidos, eh, perdón, y explosivos. Porque evidentemente ahí tiene que rendir el músculo, ¿verdad? El músculo tiene que contraer, relajar, ¿verdad? Para generar movimiento. Cuando ya están cansados, por decirlo, tus músculos o los músculos, evidentemente su rendimiento ya no va a ser óptimo. Entonces es ahí en donde no va a responder como tiene que responder cuando realizan este tipo de ejercicios. Como les digo, sprint o levantamiento de pesas, por ejemplo. Pérdida de precisión y técnica, evidentemente. Si no podés controlar el grupo muscular fatigado, lógicamente no vamos a poder controlar la técnica de ejecución independientemente, esto ya en general, al deporte que estamos realizando. No vamos a poder controlar eso. Entonces, sí o sí vamos a terminar lesionándonos. Aumento del tiempo de reacción. La fatiga afecta la capacidad de los atletas para reaccionar rápidamente a estímulos externos, lo que es crucial en deportes como el tenis o el fútbol. Aumento del riesgo de lesión, evidentemente. Al cambiar la biomecánica del cuerpo, la fatiga puede sobrecargar ciertas estructuras del cuerpo, como las rodillas, tobillos o espalda, y así aumenta el riesgo de sufrir lesiones. Se puede sufrir no precisamente lesiones a nivel muscular. Evidentemente lo más lógico es que sí, ¿verdad? Pero no obstante, puede incluso avisarte otra vez el cuerpo, el músculo, ¿verdad? Puedes lesionar primero algún ligamento, algún tendón y después al músculo. Usualmente ahí empiezan a tensar, ahí empiezan esas lesiones, por evidentemente los microtraumatismos.
En algunas Profe, ocasiones, Lucía quiere que se le habilite. no está acá. Le Como para vuelvo que a la decir habilite. para entrar. Vale, entra, dice. No, pero no me aparece luego la opción, no me da la opción de habilitarle, no ingresa. Ok. Entonces, como les digo, puede ser que indirectamente el músculo esté fatigado, pero termine lesionando algún ligamento o algún tendón, o en el caso de las rodillas, algún menisco también. Entonces, no precisamente por sobrecargarle al músculo puede que me lastime el músculo, pero evidentemente hay casos y casos. Cuando ya es mucha la sobrecarga a nivel muscular, sí, evidentemente termina lesionándose el músculo, ¿verdad? También, obviamente. Ahí ya tenemos una de dos luego. Muy bien. Deportes específicos en los que prestar atención a la fatiga muscular. Y acá entramos en nuestra salsa otra vez. Deportes de resistencia. Los deportes que implican esfuerzos prolongados son los más propensos a verse afectados por la fatiga muscular. Acá encontramos, por ejemplo, entre estos deportes de resistencia, encontramos al ciclismo, maratón y triatlón. Ahora sí me dio la opción para ingresar. Natación también. Entonces, estos deportes implican justamente mucha resistencia a cierta actividad o a cierta técnica en ejecución, en donde evidentemente cada una de ellas otra vez va a tener una técnica en donde constantemente y muy repetidamente va a estar realizando un ejercicio, o sea, un determinado movimiento, mejor dicho. Entonces, eso es lo que muchas veces le tiende a sobrecargar al músculo, ¿verdad? Lógicamente. Muy bien. Y también tenemos, o sea, los casos en donde los deportes en donde impliquen cambio de dirección rápido también puede tender a fatigarse más rápido los grupos musculares o ciertos grupos musculares. Entre estos deportes de cambio de dirección y demás, encontramos al fútbol, baloncesto y tenis. Acá, por ejemplo, cuando la técnica o el deporte requiere de movimientos justamente de cambio de dirección, sprint corto o explosivos, entonces va a ir evidentemente afectando mayormente a los grupos musculares de la pierna en este caso. ¿Por qué? Esos grupos musculares tienen que estar atentos a la reacción que tenga que ejercer por el deporte que está desempeñando o que está realizando. Entonces, por eso es que muchas veces están muy propensos a lesionarse los ligamentos, a lesionarse los tendones y también el músculo, como les venía diciendo. Por eso, no precisamente porque tenga una sobrecarga muscular, significa que el músculo solamente se va a lesionar. Puede lesionar también ligamentos y tendones en ese caso. Muy bien. Y ahora sí, vamos a adentrarnos otra vez a lo que nos interesa, enfocado a lo que estamos hablando. Importancia de la optimización de las técnicas y el rendimiento. Ahora vamos a aplicar esto. ¿Por qué es importante optimizar la técnica de ejecución y el rendimiento en ciclismo, o en natación o en fútbol? ¿Está bien? Vamos a comenzar con ciclismo y les abro en breve el Power. Javier, ¿me enviaste otra vez en el grupo tu trabajo? Sí, profe. O sea que hace rato ya te envié ya, tipo las 6 por Sí, ahí, creo que te envié ya. ¿O envíame querés que te otra vez, revuelva a reenviar? Ah, porfa. bueno. Ok, Envíame ok. otra vez. Ahora. Ok, Bueno, ok. ¿Puedo ser el segundo, porfa? ¿Tienes que poner o eh, tengo que ser el último? Susan Mar también está apurada.
No hay problema, profe, no hay problema. Susamar le había pedido a Gladys primero, para exponer primero, porque tiene compromiso con Susana. Ah, igual nomás. Yo no tengo problema, profe. No, Póngala tranqui, nomás. tranqui, me da el tiempo todavía. Puedes ok. exponer, compañera. Vamos a seguir el orden nomás. Bueno, vos lo que mandas. Y ella es nuestra reina viva. Sí, nuestra Loira. Ahí volví a enviar, profe. Puedes fijarte por fin. Ok, voy a descargar nomás ya. Ok. Dos trabajos porque lo hiciste. Ah, el otro el PDF. Ya le caché. Uno es PDF y otro después mi PowerPoint, profe. Ya, que pro preparó dos trabajos, decía él. Sí, así va. Contigo no va a profesor responsable, con los otros profesores de desastre. Está bien. Siempre que conmigo sean responsables, está bien. Mentira. La profe dijo que después. Profe, yo también levanté los dos y Sí, está súper. a mí no me dijiste nada. Ah, perdón. Diga No no. me pongan celosos, por favor. No, pero ustedes que son mujeres siempre van a ser solo. Nosotros con los hombres tipo cachafaz y uno nomás vaya ahí, no ya está. Cacharape. No, Yo soy Dios hombre entonces. Hoy Dice uno. hoy hubo defensa en el instituto y me estaba Sí, acordando de ustedes. vimos una foto de una profe muy churra. Gracias. Es tan importante ese desinhibirse, ese hablar, y yo creo que estoy haciendo un buen trabajo con ustedes, porque ustedes ya están en su salsa ahora gracias a estas dinámicas, a eso de hablar, de exponer, porque no es pues el ciclismo es el deporte que se desarrolla sobre una bicicleta, no, es hablar, es hablando mal y pronto, explicar con tus palabras de qué se trata o en qué es lo que se enfoca, no es otra vez leer todo, ¿verdad? Y eso estamos aplicando, eso es lo que yo busco con ustedes. Y demasiado bien aplico eso con ustedes. Había sido que ustedes acá me están defendiendo mejor que lo que están defendiendo allá, por ejemplo. Y me estaba acordando mucho de ustedes por eso, justamente. Así que estamos demasiado bien encaminados nosotros, había sido. La defensa va a ser mortal terrible. Gladys, empezar. ¿Cómo? Que nuestra defensa va a ser mortal terror, profe, así que atajate nomás. No, ya Gladys, puedes empezar nomás ya. cualquier cosa yo les voy a preparar también, así les voy a dar tips en algún momento de sus vidas que estén por defender. Qué bueno. Porque Porfa, gracias. ya Sí. estamos, o sea, ya participé de varias mesas y hasta ahora muy poquitos todavía son los que de los que eran mis alumnos y se están recibiendo. Un grupo recién luego creo. Un grupo recién fueron mis alumnos los que se recibieron. Y entonces yo ya les voy preparando así a la par de a poco, ¿verdad? Cómo es lo que tienen que hacer, porque no es pues para el momento, es para la vida ya. Y, o sea, para la vida laboral, ¿verdad? Porque tienen que saber hablar, no precisamente así con términos técnicos, ¿verdad? No precisamente, lo ideal sería, ¿verdad? Pero hablarle a la gente, explicarle de qué se trata, por qué, para qué, porque no sabemos hablar, no sabemos interactuar, y eso a la larga o a la pronta se ve, y los pacientes ven, los alumnos de ustedes van a ver, porque a mí me pasó mucho, que yo hace, desde que tengo 17 años, ahora tengo 32, desde 31 tengo Jesús, 32, desde que tengo 17 años entreno, y hasta de aquel tiempo para acá pasé ya por millones de instructores, preparadores físicos y demás, y hasta el momento yo a tres lo que les recuerdo así bien por la manera en la que explicaban las técnicas o por la manera en la que te mencionaba, esto hace así porque así está, o no, así no hagas porque esto y acá no compensa, acá no trabaja, acá tal cosa, ¿verdad? Y eso es lo que se queda como legado, eso es lo que ustedes dejan como legado ya. Y tienen que marcar la diferencia, para bien, evidentemente.
Ok, bueno, y de eso nomás le quería comentar, ¿verdad? Que me estaba acordando de ustedes y que demasiado bien encaminados estamos, gracias a Dios. Bueno, te dejo ahora, Gladys. Está bien, profe. Bueno, mi tema es el ciclismo y voy a hablar un poco sobre eso. El ciclismo, como su nombre ya lo dice, se desarrolla con la bicicleta, pero hay varias modalidades, se divide otra vez en varias partes. Por ejemplo, el ciclismo de competición, que es el que tenés un tiempo y una distancia específica para percorrer, digamos. Y normalmente eso incluye también en las Olimpiadas, es un deporte olímpico. Los diferentes tipos, que se divide otra vez, algunos son el ciclismo en carretera, el ciclismo en pista, el ciclismo en montaña y varios otros. Eh, Algunas personas, por ejemplo, solo se basan en recorrer kilómetros, andar, por ejemplo, en bici normalmente, ¿verdad? Y tener la mejor marca, el más caro, etcétera. Pero el ciclismo no es solamente eso, también tiene otros factores. Por ejemplo, cuando se encuentran con dificultades, por ejemplo, cuando no es solamente asfalto, arribada, camino feo, muchos pozos, etcétera, no saben afrontar. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza para eso. No desarrollan, por ejemplo, otras habilidades. Eh, Normalmente los que hacen solamente ciclismo, vemos muy poco, por ejemplo, que hacen ejercicios de musculación. Algunas de las actividades que los ciclistas pueden hacer para mejorar su técnica, porque el ciclismo también tiene muchas técnicas. No es como nosotros pensamos que es solamente subirte encima de la bicicleta y te vas. Tiene técnicas también. Por ejemplo, trazar curvas, andar en lugares que son más complicados. El agarre, por ejemplo, en el manubrio o manillar también, como se le dice. Mejorar el pedaleo también, aprender a soltarte, a soltar el manubrio, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenés que tener bastante fuerza en la cadera, evitar muchos balanceos innecesarios. Esas son, por ejemplo, algunas de las cosas que podemos hacer para mejorar la técnica, ¿verdad? En el ciclismo. Para mejorar el rendimiento, hay ciertas pautas que como ciclista se debe tener en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es fortalecer el abdomen. La gente subestima mucho lo que es el entrenamiento de abdomen, pero ayuda demasiado con la parte de sostener el tronco, mejora la postura, mejora el equilibrio. Entonces es súper bueno realizar esos ejercicios, que los que son ciclistas, ¿verdad? Realicen ese ejercicio. También ayuda mucho para evitar el dolor de espalda y realizar también ejercicios de fuerza, ejercicios de musculación, ya sea en casa, con pesas caseras o las pesas que se utilizan en el gimnasio, mucha gente tiene en casa también, con barras, sentadillas y percorrer distintos caminos. Lo que más conocemos es la gente que, por ejemplo, todo el día hace la famosa bicicletada y es siempre el mismo trayecto, el mismo lugar. Y si vos querés intensificarte en lo que es el ciclismo, tenés que aprender a andar en todo tipo de trayectos, donde hay curvas, donde hay caminos feos, donde hay muchos pozos, donde es tipo montaña, tipo ir cambiando, no solo el mismo camino que ya en una semana ya aprendes de memoria. Algunos consejos para el buen rendimiento eh, en el ciclismo, por ejemplo, son progresivamente aumentar tu nivel.
hacer recorridos más largos, no siempre los mismos kilómetros, pero progresivamente, ¿verdad? Trabajar la técnica, hacer salidas largas, como dije recién, hacer más kilómetros. Por ejemplo, el spinning en el gimnasio, realizar spinning, eso ayuda mucho también para eh, para la fuerza. Incluir sesiones de fuerzas, eh, que serían los ejercicios de musculación, porque la mayoría piensa que al hacer ciclismo, solamente ciclismo, con eso ya es todo. Pero tenés que tener también fuerza, fuerza en los brazos, fuerza en el abdomen, fuerza en las piernas. Entonces el ciclismo abarca muchas cosas, no solo lo que conocemos normalmente, como es la bicicleteada famosa que conocemos. Y también es, como dije hace rato, un deporte olímpico, ¿verdad? Entonces hay que prepararse bien y no solo utilizar el ciclismo como una actividad física, ¿verdad? Existen otras actividades que podemos hacer para intensificar y para mejorar nuestra actividad en la bicicleta. Y ese era mi tema, profe. Excelente, Gladys. Viste que siempre se aprende algo nuevo. Yo, por ejemplo, no sabía que podíamos fortalecer abdomen, qué sé yo, y trabajar todo lo que es core, por ejemplo, para poder activar y mejorar el rendimiento en la bici. Qué interesante. Excelente. Sí, ¿no? Yo también aprendí eso ahora. Sí. Yo ¿Qué? hago mi escalador, hago 30 minutos y totalmente el cuerpo, la elíptica es mi mejor amigo, como le digo a mis alumnas, el mejor amigo que tener para piernas y para el abdomen y Qué para brazos también, ¿verdad? El escalador es genial. Y antes, a modo de comentario nomás, antes yo hacía ciclismo y nos íbamos con mi papá, recorríamos, nos íbamos hasta Tobatí y hasta ahí fue lo más lejos que llegué. genial. Pero cuando era joven, ya por Excelente, 17 Gladys. Muy bien. En menos de